7:05, en directo, programa especial, nuevo paradigma mundial. Y para saber el mundo que nos viene, lo que nos aguarda, si habrá más apagones o no, contamos, obviamente hablaremos otros temas también, ¿eh? Contamos con Robert Martínez. Un aplauso para Robert. Robert, bienvenido como siempre. ¿Cómo estás? Siempre es un gusto estar aquí. Esta es tu casa, ya lo sabes. Por cierto que este sábado tú y yo nos vamos a Bilbao, ¿eh? Hay que recordar, vamos de excursión, que está el Festival Cultural de la Resistencia, de la Disidencia, con Marte Sánchez, Robert Martínez, el doctor Íñigo Ojeaga, bueno, un montón de ponentes expertos, que va a ser una auténtica maravilla. Eso será en Bilbao. Mañana tenemos en directo a Martín Sánchez, precisamente, que es uno de los organizadores junto con Robert, que nos explicará mucho más. Bueno, Robert, a la primera pregunta obligada, supongo que esta pregunta ya te la habrán hecho un montón de veces. Consecuencias del apagón. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Ese apagón realmente fue todo un accidente, un error humano o un ciberataque? Y si eso marca el inicio de un nuevo tiempo, de que van a pasar quizá cosas similares o peores, no lo sé. A nivel astrológico no está encuadrado en un ciclo grande, con lo cual no creo que genere o represente un cambio narrativo. O sea, es más bien algo puntual, algo anecdótico, y no creo que se convierta en algo que vaya a determinar o influir de una manera significativa en nuestras vidas. O sea, es un evento interesante, peculiar, insólito, para mí claramente intencionado, como un testeo o ensayo que se hace para ver cómo reaccionan las hormiguitas, pero más allá de eso, no creo que vaya a convertirse en algo recurrente, si bien eso no descarta que pueda volver a suceder, pero no con una periodicidad, no con una recurrencia, no con más prolongación, sino bueno, si sucede alguna vez puede suceder, pero no creo que se convierta en algo significativo por varios motivos, pero el principal es la falta de funcionalidad que eso conlleva. O sea, al sistema siempre le interesa que estemos enchufados a la red consumiendo su información, aparte de todas las transacciones que se hacen mediante lo digital, y entonces eliminar su principal fuente de manipulación de manera recurrente y además durante mucho tiempo les perjudica mucho más a ellos que a nosotros. Además, viendo el testeo que se hizo por las calles, por lo menos donde yo estaba, la gente estaba en las terrazas comiendo tranquilos, relajados, sí. O sea que no cundió el pánico y menos en tan poco tiempo. Es decir, más o menos lo tomaron como unas mini vacaciones la mayoría, y quitando a aquellos que tuvieron las putadas de quedarse enganchados en ascensores y demás, para el grueso de la población fue más una especie de día de vacaciones. Entonces, no creo que vayan a jugar demasiado esa carta. Pero esta palabra que has utilizado me inquieta un poco, un testeo, ¿no? Pero ¿testeo para qué? ¿Simplemente por ánimo de jugar? ¿Para ver cómo se comporta la gente, si se vuelve loca, no se vuelve loca? O... Los ingenieros sociales y científicos sociales necesitan datos reales de experimentación para comprender el comportamiento de las masas. Entonces, obviamente necesitan datos que sean auténticos y actualizados. Entonces, es lógico que este experimento se tenga que hacer ahora, donde hay una dependencia mucho mayor de la electricidad, en general de todo lo digital, para ver exactamente cómo se reacciona. Evidentemente, no tendría sentido hacer ese experimento en los años 60, donde muchas veces pues estás en pueblos o por ahí perdidos, donde se te puede ir la luz de manera recurrente. Entonces, hay muchísimas alternativas porque la gente ya vive mucho tiempo en la calle. Pero ahora mismo, con el mayor nivel de dependencia y también con una sociedad mucho más interconectada a lo digital, pues esos datos no están suficientemente calibrados y menos a una escala lo suficientemente grande. Entonces, para todos los que gobiernan el mundo les interesa mucho tener datos reales y actualizados de cómo se comporta la gente frente a fenómenos grandes a escala. Para poder manipularnos mejor. Naturalmente, evidentemente. Entonces, hay que pensar, ponerse un poco en el punto de vista de los que mandan en el mundo. Necesitan un conocimiento lo más alto posible para predecir los comportamientos de masa. Lo mismo que lo del 2020, pues también sirve, aparte de por otras cosas, siempre hay muchas capas de necesidad o de información, comprender el comportamiento de los individuos cuando se encuentran frente a una situación insólita. Y por lo menos, como más o menos siempre hay un fractal o a escala, puedes extraer conclusiones buenas. Yo por lo menos lo que vi era la mayoría de la gente ociosa, tranquila y de vacaciones. Tenían unos vecinos arriba montando un fiestorro tremendo. Es decir, y creo que no era el único lugar donde eso pasaba. Es decir, que no fue un operario despistado que se tropezó con el cable de la luz y estas cosas, ¿no? Claro, es que... En plan Pepe, Otera y Otilio.
yo creo que es que cualquiera que plantee eso puede resultar increíble, ¿no? O sea, de que todos los sistemas estén todos absolutamente interconectados, que a ningún ingeniero se le ocupa poner algún tipo de generadores auxiliares o de reparo o tal, o que no, es que se jode uno y se joden 50.000. A ver, no tiene sentido. O sea, es que jamás a nadie, en su sano juicio, y menos los ingenieros que tienen una mente especialmente brillante para resolver problemas técnicos, para anticiparse a ellos y para crear diferentes capas de contingencia ante posibles eventualidades, no se les haya ocurrido eso. Lo que dice la IA, si le rascas mucho y le aprietas, dice que, bueno, es que realmente las instalaciones están obsoletas, que cuesta muchísimo hacer esa transición y que como hay zonas que están delimitadas territorialmente por unos políticos y por otros y vale un pastizal tremendo, pues que es muy difícil realmente actualizar aquellas maquinarias que están obsoletas. Pero aún así, incluso egoístamente, a muchos les interesaría actualizarlas, aunque solo sea para tener un beneficio propio. O sea, sigue sin cuadrarme esa explicación. Y aparte que 1233, kit de supervivencia semanas antes, canta demasiado. Que se canta mucho, ¿eh? Por eso. Precisamente el kit de supervivencia es lo que habrían necesitado muchos ese día, ¿no? Exactamente. ¿Ves cómo lo decíamos? Yo, coño, 3 semanas antes me lo estáis repitiendo a las 12:33 justo. A ver, no, evidentemente que es intencionado, que está organizado desde arriba, que está previsto y que están calibrando. Y yo creo que no quieren jugar demasiado esa carta porque es delicada, porque es peligrosa. Eso está marcado con unos aspectos astrológicos que son tensos, pero muy efímeros en el tiempo, duran muy poco y no está conectado a ciclos grandes. Por eso creo que esto no va a ser, como decíamos al principio, un cambio sustancial de narrativa. Es una anécdota que puede repetirse, pero que no va a ser algo como los encierros que duraron demasiado tiempo. Esto que dices es muy interesante, Robert. ¿Estaba escrito en los astros que algo así podía pasar? Sabíamos que eran los días más tensos del año o de los más tensos y por lo tanto ahí se puede prever todo tipo de accidentes, situaciones insólitas con un carácter violento y que pueden, por supuesto, conectar con la parte instintiva de cada ser humano. O sea, Marte y Plutón repiten nuestra parte instintiva. Entonces, en un momento dado, pues no sabes cuánto va a durar, no sabes si tienes suficientes recursos, puede ser que te agobies, puede ser que pienses en esto, puede ser que no pienses en nada, pero en definitiva está remitiendo a una situación que podría haber peligro. O sea, podrías haber llegado a pensar, oye, y si hemos entrado en guerra y eso es un ataque de unos y de otros, bueno, podría haber pasado, no era completamente imposible. Entonces, estos aspectos también nos llevan a prepararnos, a protegernos, a prevernos. Es un poco como nuestro instinto de supervivencia. Incluso para los que mandan también hacer una acción así arriesgada, también es un riesgo para ellos de que les salga algo mal, de que luego no sepan cómo repararlo, que suceda algo que no se esperaban. O sea, es una situación arriesgada y tensa para todos. ¿Hay más días este año, similares, Robert, similares con una situación astrológica similar? Sí, pero no tan tensa. Ya estamos hablando de escalas inferiores. Tendría que mirar, pero creo que más o menos son por noviembre. Hay algunos parecidos en cuanto a aspectos tensos de Sol, Marte, Plutón, pero estamos hablando de que están enmarcados en configuraciones globales bastante más armoniosas. O sea, básicamente en la astrología hay como diferentes capas de aspectos y cuando tenemos muchas capas muy armoniosas, aunque hay una pequeña tensa, esa apenas se nota. Es como un matrimonio que funciona perfecto, pero hay una pequeña discusión una semana. Bueno, eso no pasa nada. Y puede pasar al revés, que estamos en un clima de discusiones constantes y tener un día bueno, ¿no? Un pequeño oasis. Pues ahora mismo vamos a llegar a un clima muy bueno de fondo y siempre puede haber pequeños días de putaditas. Entonces, los de noviembre... Pequeños días de putaditas. Claro, entonces, en noviembre va a ser un poco así, o sea, es un clima general muy armonioso, pero hay aspectos de tensión localizada, pero no al nivel de estos. Y el nivel de estos tampoco es demasiado grande, es decir, más allá de lo anecdótico, tampoco ha sido trágico a nivel global. No, o sea, no ha sido algo que pasó hace una semana y parece que haga un mes ya. ¿Cuál sería el día más cercano, parecido a ese? ¿Qué día sería? No, es que ya no hay más. O sea, no hay más ya en todo el año. O sea, la parte más tensa del año era esta. Era esta. Y ya está. O sea, el resto del año no va a pasar Tendría nada. que mirar bien, pero estamos hablando de que a lo mejor en algún puntito de noviembre hay nada, una semanita o una cosa así, o sea, pero... Noviembre. Sí, creo que es en noviembre, tendría que mirarlo exactamente, pero estamos hablando de unos días calculados y hasta poca cosa. Ya para cerrar el tema del apagón, ¿tú qué hiciste el día del apagón? ¿Cómo lo pasaste? Yo primero tenía que hacer mi consulta, no veo que se va la luz, salgo a la calle para ver que tampoco hay luz fuera, intento alejarme un poco hacia el pueblo vecino pensando que a lo mejor solo se ha ido por el barrio, a ver si puedo hacer la consulta desde el móvil por otra ciudad, y cuando ya vi que no, que era una cosa España, pues bueno, ya me quedé en casa tranquilo haciendo otras cosas, leyendo un rato, meditando y haciendo ejercicio. Qué bueno. Eso ya es, aparte que tenía la tablet cargada, entonces bueno, pues tengo una serie por ahí de esas descargadas y empecé a ver series. Robert,
Bueno, y meditaciones también para ver si estaba pasando alguna cosa rara por ahí. ¿Y estaba pasando algo raro por ahí? Pero se resolvió muy rápido. O sea, la parte energética que veíamos que era un poco turbia, se resolvió muy deprisa. Por eso también vi que eso no iba a tener mucha duración. Robert, este año, bueno, ayer hablabas en un vídeo muy interesante sobre la luna nueva en Tauro, ¿no? ¿Qué significa que entremos ahora en esta luna nueva en Tauro? ¿Cómo nos puede afectar? A ver, la luna nueva en Tauro fue la del día antes del apagón. Sí. Y ahora vamos a entrar en la de Escorpio, o sea, la luna llena de Escorpio. O sea, estamos todavía en el ciclo de la luna nueva y estamos a punto de llegar a la llena. Entonces, todo eso tiene que ver con los recursos. Los recursos entendidos desde todas las dimensiones y capas. Cuando hablamos de riqueza, podemos pensar que mi tiempo libre es una riqueza, que mi conciencia tranquila es una riqueza, que la libertad es una riqueza, el dinero es otra riqueza, las competencias técnicas son riquezas, la inteligencia emocional. Entonces, con Tauro lo que vemos es ¿cuáles son nuestras riquezas base? La mayoría de la gente no ha reflexionado suficiente sobre cuáles son sus riquezas base. Pueden ser que sean tus amistades que tengan muchísima calidad. Puedes tener una vida familiar muy bien cohesionada. Puedes tener una ubicación geográfica muy buena. Puedes tener un clima maravilloso. Algo de riqueza tienes. O incluso no tengo trabajo y tal, bueno, tengo tiempo libre para mí. Siempre tenemos alguna riqueza. Entonces, la luna nueva en Tauro te dice sobre qué riquezas quieres crear tu vida. O sea, para llegar a las otras que no tienes, te tienes que apoyar en las que sí que tienes, con lo cual primero las tienes que identificar y tienes que hacerlas crecer. Entonces, siempre en la riqueza hay una parte que tenemos que ganar, o sea, a partir de lo que tengo, intento ir a lo que no tengo. De lo que tengo que gestionarlo y también tengo que multiplicarlo y hacerlo crecer. Entonces, básicamente, si tengo tiempo libre, eso lo puedo invertir en hacer cosas, puedo formarme, puedo trabajar en mí, puedo trabajar en algo, puedo crear redes de contactos. En definitiva, siempre que tenemos este espacio en Luna Nueva en Tauro, es el momento de redundar en aquellas cosas de nuestra vida que tienen valor, amplificarlas, multiplicarlas y empezar a trazar horizontes de hacia dónde queremos ir. Y luego también lo que nos da la Luna Nueva en Escorpio, que tenemos la semana que viene, es de todo lo que hemos pensado, de lo que hemos meditado, de lo que hemos razonado, qué partes claramente descartamos porque ya tenemos suficiente. O sea, en qué partes digo, mira, ya tengo demasiado tiempo libre porque estoy aburrido ya. Entonces, vale, si tengo demasiado tiempo libre, me estoy aburriendo, necesito ocupaciones. Si estoy demasiado ocupado y estoy saturado, entonces tengo que quitarme ocupaciones para tener tiempo para mí, para descargarme. Si tengo demasiada vida social, eso significa que me están ocupando demasiado tiempo. Tengo que hacer una redistribución de mi tiempo y de mis recursos y mis riquezas para asegurarme de que llego a mi óptimo. El óptimo por lo menos fractal. El óptimo fractal sería el óptimo que puedo conseguir a día de hoy, no el óptimo que puedo conseguir en mi vida. Entonces, a partir del óptimo que puedo conseguir hoy, me tengo que proyectar todo el tiempo que pueda a largo plazo para ver si eso lo puedo ir replicando y amplificando en los meses siguientes. De hecho, son lunas relativamente tensas dentro de lo que es el esquema del año, por diferentes aspectos que hay ahora, porque Marte está en Leo y eso todavía nos vuelve un poco más demandantes y exigentes. Y eso también lo que significa Marte en Leo, que está dentro de esas lunas nuevas y llenas, es que parte del salario de riqueza tiene que ver con la autosatisfacción egoica. O sea, en la ecuación es muy importante que sea lo que tengamos, para nosotros tenga un valor personal. O sea, si no te sientes orgulloso de lo que tienes, eso tiene menos valor. Y si te sientes muy orgulloso de lo que tienes, aunque para otros tenga un valor material pequeño, eso tiene mucho más valor. Entonces, ahora mismo hay que alimentar adecuadamente, con la mejor dieta posible, a nuestra parte egoica, la parte que consigue cosas, la parte que tiene logros, para asegurarnos de que esta energía nos acompaña durante el resto del año. Si nuestro ego no está satisfecho, entonces esa energía no es buena. O sea, vas a tener un problema, hay que satisfacer al ego sí o sí. Sí, hay que satisfacerlo adecuadamente. Muchas veces se habla de exceso de ego, cuando realmente lo que quiere decir es que ese ego ocupa tanta atención que se la está quitando a otras cosas. Pero si realmente ese ego es capaz de convivir con las otras cosas, es decir, no hacer una auténtica chorrada solo por presumir, sino que realmente hagas cosas que te hacen sentir bien y que además te van bien para otras áreas de vida, ese sería un equilibrio óptimo. Claro, cuando decimos que alguien tiene un exceso de ego, es que más bien está tan hambriento ese ego, o sea, tan famélico, que tiene que intentar destacar cuando claramente no es lo más inteligente, claramente no es lo mejor. Alguien que intenta acumular protagonismo en un momento que claramente es extemporáneo, es ineficiente. En cambio, si lo hace cuando le toca, oye, es tu momento de hablar, ahora habla. Ahora es tu momento de callar, cállate. Vale, pues si lo haces en el momento que te toca, tu ego va a estar bien alimentado. Pero cuando no le estás dando suficiente alimento, entonces se vuelve insoportable, extremadamente demandante, exigente, crea problemas con todo el mundo porque va a estar reclamando y demandando una atención de la cual realmente no es merecedor. Ahora dejaremos también el chat abierto y también el público que ha venido aquí a vernos en vivo, en directo, por si quiere hacer preguntas a Robert. Pero Robert hoy no estará solo en esta mesa, como ya anunciamos en redes sociales,
y aprovechando que Robert no solo es un excelente astrólogo, sino también un excelente politólogo, vamos a hablar de política, porque parece que a través de la política sí que se pueden cambiar cosas. Ahora mismo nos acompaña aquí en el plató, pido que recibáis con un fuerte aplauso a Luis María Pardo. Luis, adelante. Gracias. Ahí veis a Luis que se va a sentar, si podemos poner el micrófono en medio para que se les oiga a los dos bien. Luis María Pardo, bienvenido. Un placer estar aquí contigo, Alex. Como te presentas en Instagram, ciudadano en pie, y presidente de Justitia Europa, que se define como el antipartido. Bueno, Luis María, antipartido. Antipartido porque no somos un partido, sino que somos la sociedad que quiere ir a las instituciones para cambiar las reglas del juego que nos han impuesto y que han provocado que ahora mismo no solamente España, sino la Unión Europea, Europa, y yo digo que buena parte del mundo estemos sometidos a una guerra seguramente espiritual entre dos grandes frentes que existen y que se intentan posicionar. Y por tanto consideramos que la sociedad tiene que darse cuenta del problema que existe, de lo que nos están haciendo. Lo habéis hablado, el tema del apagón, ¿no? O sea, tú puedes tener un discurso para una parte de la población y decirle, sí, es que es culpa de las centrales nucleares, es culpa... No, o sea, no pasan las cosas, porque sí, hay una razón de fondo, hay un laboratorio, yo siempre lo he mantenido, Italia y España son los laboratorios de Europa, donde se aplican las medidas que en este como videojuego que ellos tienen, juegan con nosotros y ven hasta qué punto tú puedes aguantar, hasta qué punto puedes llegar y hasta qué punto el juego... con buenos y malos, la enfrentación continua que nos tienen, pues llega y hasta donde somos capaces de aguantar. Y en eso es lo que estamos viviendo ahora mismo, pero en España y en buena parte del mundo. Somos el laboratorio de Europa. Somos el laboratorio y nosotros somos las ratas. Es así. O sea, yo a veces digo, para geopolítica o incluso si lo queréis ver como sociedad, para darnos cuenta de dónde nos encontramos, si tú lo miras en un plano horizontal, ¿qué ves? El horizonte, no ves nada. Pero si tú te levantas 5 metros, ¿qué estás viendo? Estás viendo todo el plano. Y estás viendo un puzzle. Y dentro del puzzle ves todas las piezas. Y al ver las piezas dices, anda, pero esto no es lo que me han contado. Esto no es un horizonte, digamos, como esta mesa que es plano, sino que cuando yo me alzo veo un teléfono, veo un vaso, veo un micrófono, veo unas manos, veo un cable. Y entonces digo, anda. Y empiezo a poner las piezas y digo... No puede ser que todo lo que esté pasando, y yo creo que a partir de esta crisis que vivimos hace 5 años atrás, que ha estado durante estos 5 años, han pisado el acelerador en absolutamente todo. Y yo sigo convencido de que hay una serie de países en los cuales los toman pues como laboratorio y a los ciudadanos nos toman pues eso, como si fuéramos ratones y los cuales pueden jugar con nosotros y nos llevan, a veces no al máximo, porque lo del apagón yo creo que fue pues una prueba, pero que en otras ocasiones sí que nos pueden llevar a la extenuación, ¿no? Absoluta. De ahí el kit. Se presenta Justitia Europa como partido, el antipartido, pero como partido político, ¿no? Para las elecciones generales. La idea es presentarse a las elecciones generales cuando se convoquen. Esto será está previsto para el 2027, 27, ¿no? Eso está previsto, pero no sabemos si va a ser así. Pero la idea es presentarse, sí, en todos los territorios que podamos en buena parte de España. Y si llega Justitia, ¿llega a gobernar España? ¿O tiene capacidad de influir en la política española? ¿Qué cambios haría? Capacidad vamos a tener seguro, si llegamos. Yo estoy convencido. Capacidad vamos a tener. Y nosotros lo que hemos dicho a la gente es que nosotros llevamos un contrato electoral en que hemos resumido en 15 puntos, que son 15 puntos sin ideología. Mantenemos lo siguiente. Si lo que a nosotros nos une es más que lo que no nos une, ¿por qué nos ponemos a discutir por lo que no nos une y no hacemos por lo que nos une? Cosas tan básicas como todo lo que está sucediendo ahora mismo en la esfera internacional con las guerras en vez de buscar la paz. Porque es incomprensible que hoy en día se estén favoreciendo los lobbies armamentísticos, que son el negocio de la muerte. En cuestiones como que si durante 45 años en España la mayoría de los, bueno, yo diría que la práctica totalidad de los gobiernos que ha habido ha colocado a sus amiguetes
a los que no son sus amiguetes, a sus señoras y a sus señoritas en las instituciones, y cada vez que hay una tragedia, ya sea provocada o sea un juego o no, esas instituciones están gobernadas por gente que es una incompetente, porque no es competente para ese puesto, sino que es competente por tu amistad. Y que cuando sucede la Riada de Valencia o cuando sucede lo que sea, las personas que tienen que tomar decisiones se esconden y no las toman porque son incapaces de hacerlo. Cuando ves que el problema no es Pedro Sánchez o Rajoy o el que sea, sino que es un sistema que se ha constituido para que se perpetúe en el poder. Entonces, el momento es el de la sociedad. Entonces, pero yo le digo a la gente, la sociedad tiene que ir a las instituciones a cambiar las reglas del juego, pero cambiar las reglas del juego de verdad. No para que salga elegido el otro de turno para hacer lo mismo. Cuando a mí me dicen, no, los votos, hay que echar a Sánchez y tiene que gobernar a la derecha. ¿Para qué? ¿Qué van a hacer? Van a hacer más de lo mismo. Entonces, ¿por qué nosotros como sociedad no les forzamos a decir, vosotros vais a cumplir lo que nosotros digamos? Y mucha gente dirá, eso es imposible, sois 4, eso no es capaz de hacerlo. ¿Cómo que no somos capaces de hacerlo? Claro que somos capaces de hacerlo. O sea, el problema es que la gente, yo creo que no tiene la conciencia todavía, o la consciencia, de que sí que somos capaces de hacer muchísimo, pocas personas, pero hay que creérselo. Hay que creérselo. Luis María, recordamos que es abogado, presidente de Justicia Europa, pero Luis María, pero si los presidentes, los políticos no pintan nada. O sea, ¿realmente tú crees que se puede cambiar la sociedad a través de la política cuando no inciden realmente en la sociedad, teniendo en cuenta que estamos en un mundo de corporaciones? Estamos en un mundo en que los políticos son títeres. Los políticos, no la sociedad. No la sociedad no, pero los políticos son títeres. Claro, pero si ponemos en la política a la sociedad y quitamos a los políticos, los títeres no serán los políticos. Será ¿Eso lo va a hacer Justicia Europa? ¿Quitar a los políticos? En eso estamos. No, nosotros en lo que estamos es que la sociedad vaya a las instituciones. Bien. O sea, porque si los títeres son los políticos y están manejados por parte de lo que quiera ahora mismo la audiencia, si es la sociedad la que va, ¿a quién van a manejar? No serán los políticos, será la sociedad. O sea, la gente que me está escuchando, cuando hablamos del sofá, ¿no? El tío que está en el sofá dice, que caiga el meteorito. Que caiga para ti el meteorito. Sí. O sea, debería caer en tu casa el meteorito, pero no en la casa de la sociedad. Porque, claro, imagínate una parte de la sociedad que dice, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, ¿vale? Es lícito que una persona desde el sofá de su casa diga, yo prefiero que caiga el meteorito, que te caiga a ti. Si una parte de la sociedad prefiere ir a donde sea, podemos hablar de las instituciones, podemos hablar del periodismo. Yo creo que te hablo en nombre de mucha gente que está viendo este programa. Yo soy apolítico, o sea, yo no confío en ningún político. Y a veces ha habido políticos que dicen que hablan en nombre del pueblo, como en su caso tuvimos a Podemos o demás, y que luego que ves que es todo lo mismo. Es que ¿Cómo vas a convencer a la gente de que vote para cambiar las cosas si no cambian? Es que no soy político y no vengo a que tú me votes. ¿Cómo que no? Entonces, ¿tú montas un partido político para que te voten? No. ¿O no? No, nosotros no somos políticos, somos sociedad y nosotros venimos a despertar una parte de la conciencia que existe dentro de la población y que está apagada porque se la han consumido los políticos. Y lo que nosotros decimos es, la sociedad tiene que dar un paso hacia adelante y tiene que ir a las instituciones para cambiarlas. Eso no es política, eso es coger y cambiar el rumbo de la historia. Ahora, la gente dice, no, eso no se puede hacer. Yo he sido militar, guardia civil, taxista, abogado, padre, si lo quieres ver, y ahora me he metido en este jardín. Tú puedes hacer en tu vida lo que te dé la gana. Puedes mover lo que quieras. Lo único que tienes que hacer es trabajar, trabajar y trabajar. Ahora nosotros nos hemos embarcado en este proyecto, que no es política. No es política, es devolver la verdadera dimensión que tiene que tener la política, o que debería tener, que es el servir. Ahora, tú me dirás, ¿y tú cómo vas a hacer para no corromperte? Porque todos acaban corrompiéndose. Cuando tocas poder... Todos absolutamente, ¿no? Sí. Bueno, yo era guardia civil, tocaba poder y no me corrompí. Entonces, en eso siempre hay corrupción y otros límites de corrupción. Nosotros lo decíamos cuando nos presentábamos en las europeas. Llevábamos una serie de puntos para prevenir que nos pudiéramos corromper. Es decir, poníamos una barrera a lo que pudiera pasar, que lo vamos a hacer ahora con las generales. Y la gente nos decía, no, ¿por qué no? Y al final decidieron votar a quien decidieron votar. Y ahora les ha salido como les ha salido. ¿Por qué? Porque es tan sencillo como si lo que... está en el sistema, no funciona, ¿por qué tenemos que continuar con eso? Hostia, yo es que, Luis María, lo siento, yo soy muy escéptico.
con todos los políticos en general, ¿eh? Que me parece, es decir, tu iniciativa me parece genial y ojalá la sociedad llegara a las instituciones, ¿no? Claro. Ojalá estamos en eso. Pero, Robert, no sé, astrológicamente, ¿cómo se ve el tema? Es decir, ¿realmente tú crees que a través de la política se pueden conseguir cambios? Rápidamente, yo soy muy escéptico. A ver, rápidamente no. Es decir, eso requiere, y lo que dice Luis María, yo entiendo que va, bueno, no solo irá por ahí, pero una parte es, tiene que haber un cambio cultural, un cambio de mentalidad muy fuerte para ver que sí, que la ciudadanía sí que puede influir en las instituciones, que debería ser, que ese es el contrato social original. O sea, el espíritu de la democracia es que gobierne el pueblo, que gobierne la sociedad. Y lo hemos visto como ha habido una desconexión progresiva y gradual de la sociedad y la política, con lo cual no hay un control verdadero de los ciudadanos en la política. O sea, votar una vez cada 4 años en unas elecciones que están amañadas, eso no es control político de ningún tipo. O sea, las sociedades realmente no están, o sea, los políticos no tienen ningún tipo de control. Elecciones amañadas. Sí, eso como mínimo. Es decir, primero están manipuladas y condicionadas porque la opinión pública ya condiciona para que se voten a uno. Luego es fácil manipular recuentos y demás. Y finalmente, aunque acabara saliendo el que no les gusta, tienen varias opciones. O anular las elecciones, como han hecho en Rumanía y demás, o inhabilitar el partido, lo que sea. O si no, si es uno de más o menos de su agrado, pues ya le van forzando a que acabe poniendo aquellas políticas que son más controvertidas y las que son necesarias para el sistema para que las vaya implementando igualmente. O sea, que de alguna manera ya se han previsto los que están por encima que se acabe cumpliendo su mandato por lo civil o por lo criminal. Entonces, la única manera, y en eso estoy completamente de acuerdo con él, es que la sociedad se involucre, primero que tenga suficiente cultura de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer, que se quite ese lavado de cerebro que tenemos todos para ver que hay maneras de influir realmente en la sociedad y en el rumbo político sin tener que delegarlo todo a esos corruptos, que es lo que tenemos ahora mismo, que al final lo ves tan complejo, tan inaccesible, que me da exactamente igual, yo no quiero saber nada, digo, sí, pero te van a seguir jodiendo. Para mí es un cambio que es lento, que requiere tiempo, que si él entra ahí puede hacer cosas, pero obviamente va a ser difícil, va a ser lento, porque no te lo van a poner nada fácil, porque es un nido de corrupción y de víboras, o sea, que es una parte complicada, pero alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que empezar por ahí. O sea, lo que no podemos es que todos los jueces estén corruptos, pero alguno honrado tiene que haber, que todos los altos mandos policiales sean corruptos, no, alguno bueno tiene que haber. Pues tiene que haber gente metida en las instituciones políticas que sean de los nuestros, que no sean fácilmente corruptibles y que realmente entren por convicciones y que establezcan ese puente entre la sociedad y la política. ¿Eso requiere tiempo? Sí, requiere tiempo, pero hay que empezar por algo. Hay que empezar por algo. Esto es como cuando quieres lanzar un negocio. Quiero estar perfecto preparado. Digo, no, mira, empieza ya. Mira, Luis María, te voy a ser muy sincero, porque yo si algo soy en este programa, soy muy transparente. Porque como estoy un poco de vuelta de todo, pues me da igual. Yo cuando me hablaron de tu partido, te soy sincero, antes de conocerte o tener más conocimiento, me sonó a un Se acabó la fiesta 2. ¿Sabéis? Se acabó la fiesta, este partido que montó Alvise. Pues me pareció un Se acabó la fiesta 2, donde ves a Alvise, por ejemplo, que empieza a grabar vídeos en el Parlamento Europeo diciendo, mira, aquí no hay ni Dios y solo estoy trabajando yo, así se va el dinero, cuando ese vídeo lo grabó en un descanso para la comida. Es decir, que está manipulando también. O sea, está lleno de manipuladores este mundo, ¿no? Y más en política. ¿Por qué? Yo tengo que pensar que Justicia Europa es diferente. Primero porque nos constituimos antes que se acabó la fiesta. Primero porque fuimos a unas elecciones europeas donde no nos grabábamos vídeos en un Parlamento vacío, sino donde nosotros decíamos que gente como tú tendría que ir al Parlamento Europeo a explicar en qué consiste la libertad de información. Porque nosotros llevábamos un contrato donde decíamos en unos puntos que, por cierto, los hemos cumplido. Has hablado de la transparencia electoral, que la gente piensa que en España las elecciones son transparentes, pero que Alvise, por ejemplo, estuvo pregonando en la campaña electoral que tenía un acta o que iba a hacer un programa de escrutinio, y luego al final quien denunció esto al Tribunal de Estrasburgo fue Justicia Europa. Pero es que además te digo más, Justicia Europa ha sido capaz de que el Tribunal de Estrasburgo abra una causa contra España por irregularidades gravísimas de las elecciones europeas, y Justicia Europa, no Alvise. A mí no me verás en ningún vídeo con un Parlamento vacío, porque eso es hipocresía. Es hipocresía. Es hipocresía. A mí no me verás señalando públicamente que vayan a tu casa, ¿vale?, para que te defequen en tu portal. A mí no me verás en el señalamiento público del ¿y tú de quién eres? ¿Eres de los rojos, de los azules, de izquierdas o de derechas? El que la sociedad vaya a las instituciones tiene que ir sin ideología. Lo tiene que hacer. Es algo que debemos hacerlo todos. Entonces, cuando a nosotros nos comparas con él o con quien sea, yo te digo,
entra y mira la percepción que puedas tener de un movimiento donde nosotros tenemos un equipo detrás, que no solamente soy yo, porque en todos los eventos donde nosotros vamos aparece Luis Jiménez, aparece Roberto San Antonio, el presidente de la mayor asociación de terapias naturales de España, aparece un equipo de personas involucradas en un proyecto más allá de la política, sino en lo humano. Entonces, las comparaciones que son odiosas, desde luego, si fuéramos un Se acabó la fiesta 2, yo no estaría como acusación popular en los casos de Begoña Gómez, en el caso de David Sánchez, en el caso de Koldo, en el caso de Ábalos, en el caso de Mazón, en el caso de izquierdas o de derechas. ¿Por qué? Luchamos contra la corrupción. ¿Dónde? En lo que creo que es el último reducto que le queda a la sociedad, ahora mismo fuera de la política, que es la justicia, y no toda, pero ahí estamos, porque es la única manera que te queda un mínimo de poder recuperar tus libertades. Un mínimo. Fíjate que aquí me gusta que me metan caña aquí en el chat en YouTube. De hecho, voy a leer lo que están diciendo. Quinderio dice, qué manera más fea de ofender a Justitia Europa. Alex, se ve que no conoces para nada Justitia Europa. No, sí que conozco Justitia Europa. Es que si no los conociera no los habría invitado aquí al programa. O sea, primero de todo, yo aquí en el programa no invito a cualquiera. Pero sí que es cierto que se tiene una percepción desde fuera de que todos los partidos son lo mismo. Y no, porque Justitia Europa primero no empezó como partido, sino como un organismo para denunciar la corrupción. Es ahora cuando adoptaréis una forma de partido o antipartido precisamente para poder cambiar o llevar la sociedad a las instituciones, ¿no? A ver, nosotros empezamos, yo durante estos 4 años atrás, Robert seguramente me conoce de eso, sí, por defender las libertades públicas durante esta crisis anterior que vivimos sanitaria. Sí. Y lo dejo ahí, ¿no? Y ahí nosotros estuvimos un grupo pequeño de abogados defendiendo a las personas que se encontraban indefensas y a las que, digamos, de alguna manera las libertades públicas, pues se las arrebataban, se las violaban, ¿no? Por parte, además, de aquellos gobiernos que nos dicen que somos nosotros los que desinformamos cuando son ellos los primeros que cuentan los bulos. Pero bueno, y a raíz de ahí nació el movimiento para presentarse a las elecciones europeas a la vista de que las mayores restricciones que se imponían en parte de los estados, por ejemplo, en España, precisamente salían de disposiciones reglamentarias de la Unión Europea y de la Comisión Europea, que se ha convertido en un organismo o en un brazo ejecutor seguramente de aquellas corporaciones de detrás de las que, bueno, todo el mundo sabe, pero que de las que no se puede hablar. Después de eso, y a raíz del fraude electoral y de las irregularidades, la gente nos pidió continuar. Y ahí fue porque en el caso que nos metimos, en el caso de Begoña Gómez y en el caso de Koldo, por el tema de las mascarillas. Y a partir de ahí empezó un run de gente que nos dijo, tenéis que seguir, porque yo había decidido decir hasta aquí. O sea, hemos hecho un proyecto, nuestra idea era presentarnos a las europeas y nosotros también tenemos que volver con nuestra familia. La gente, aquí hay gente además que estuvo con nosotros aquí en Barcelona, donde incluso nos prohibieron el acto electoral. Aquí, en Barcelona, la Junta Provincial, a Justitia Europa, legalmente constituida como partido político, nos prohibió el acto de inicio de la campaña de las europeas. Y con todo este cúmulo, ¿sabes lo que dijimos? ¿Sabes que te den un bofetón en la cara y que te digas, esto no es lo que nosotros pensábamos que había? Pero a veces te hace falta eso. Y dijimos, esto hay que contárselo a la gente. Y hay que hacerlo. Entonces, hablando con mucha gente, tuvimos reuniones en Madrid y la gente dijo, hay que presentarse a las elecciones. Y yo lo que he asumido es que el partido se presente y a partir de que se presente, nosotros vamos a intentar cambiar las cosas. Que luego la gente decide no votarnos porque no nos quiere votar. Habremos hecho un servicio a la sociedad, que eso está impagado en el sentido de que habrá mucha gente que estará dispuesta a abrir los ojos. Justitia Europa obviamente se hizo muy conocida por denunciar todo lo que pasó a partir del año 2020, que también denunciamos desde este canal y otros canales, que también nos costó que nos cerraran un canal en su día, de la Caja de Pandora, por denunciar según qué cosas. Y la pregunta sería, y quizá Robert también si quieres puedes intervenir, porque tú recuerdo que en un programa dijiste que poco a poco los responsables de todo esto pasarían por el juzgado, ¿no? De alguna manera, o bueno, se les podría pedir explicaciones. Pero yo no veo que se les esté pidiendo explicaciones, ¿no? Las normas, hay que decir, el confinamiento, incluso había comités, organizaciones, asociaciones de psicólogos que denunciaban eso y que podía llevar al suicidio a muchas personas, como pasó después, ¿no? Es decir, las medidas que se tomaron durante 2020, a veces fue peor el remedio que la enfermedad. Pero responsables políticos
¿van a dar explicaciones, van a responder hasta la justicia de eso? Porque de momento eso no lo veo. A ver, los aspectos astrológicos que realmente pueden empezar a ver cosas visibles de justicia, de hecho todavía no han arrancado, o sea, el primer pistoletazo era este mes de marzo, entonces han salido algunas cositas pero pequeñitas, y es realmente el aspecto Saturno-Neptuno que empieza en un mes más o menos, cuando se tiene que empezar a notar un poco más. Aún así, las primeras capas de justicia no son porque tengas una condena judicial, sino primero es con una condena pública. O sea, el mero hecho de toda la gente que mete caña, que es descreída del sistema, eso ya es una primera capa de condena que no es poca cosa. A veces se tiende a despreciar la importancia de la presión psicológica que ejerce el público sobre ti. O sea, pensad si no, todas las personas que pueden tener un trauma de cuando han hecho moving en el trabajo o cuando han tenido una oleada de haters, nosotros somos millones de haters proactivos, energéticamente mandando mala onda a toda esa gente. O sea, eso para un campo energético es muchísimo. O sea, sería como el equivalente a 20.000 magos negros lanzándote hechizos cada día. O sea, toda la gente que ha generado todo esto, estoy 100% convencido, porque los puedo testear energéticamente, que están hechos unos zorros. O sea, esto no sale gratis. Para la conciencia propia, para la ética propia, muchos dicen, no, que les da igual. No les da igual. Al alma no le da igual hacer todo eso. O sea, eso internamente tiene un coste altísimo. O sea, hacer el mal no sale gratis internamente. Te obliga a desconectar de determinados interruptores internos para no sentirlos, pero siguen estando en capas interiores. Entonces, como mínimo por las noches tendrán pesadillas terribles, internamente generan enfermedades y todo tipo de problemáticas, el karma es tremendo, y entonces cuando se empiezan a producir estos ajustes, conjunción Saturno-Neptuno, que empieza sobre todo la parte dura en un mes, sí que pueden empezar a haber consecuencias también entre ellos. Entre ellos empezarán a matarse, tendrán problemas importantes, no estarán cómodos, habrá choques entre ellos. A veces queremos una justicia puramente pública, social y notoria, que un juez les dictamine y les meta en la cárcel como si fuera una película. Así no suele ir. Y esas son las consecuencias como más públicas, como un Jordi Pujol, por ejemplo, que hace años se sabe que es corrupto, no está en la cárcel, pero ya tiene un escarnio público. O sea, que todo el mundo sabe que es corrupto, que su familia lo es, todo el mal rollo que ha creado. O sea, esa imagen ya ha quedado dañada para siempre. Entonces, a partir de ahí, hay un coste psicológico que es elevadísimo. El coste energético, álmico, es brutal, es excepcional. Y después el coste material, que es el que queremos que se vea, se irá viendo más lentamente, pero también lo habrá. Y seguramente, como muchos no sabemos ni siquiera quiénes son, por ejemplo, imaginaos Pedro Sánchez. ¿Cuánto odio está recibiendo ese tío cada día? O sea, una cosa descomunal. Debe tener un récord importante en España de los tipos más odiados, que acaso Rajoy le puede haber igualado, pero estamos hablando de un tipo que es completamente odiado, va a los sitios y es insultado por la mayoría. ¿Eso es gratis? Para eso tiene que tener un psicólogo, cada día tendrá que estar haciendo terapia para sobrellevar eso. O eso, o disociar su personalidad hasta convertirse en un monigote. O sea, es decir, el precio que paga una persona por hacer todo esto es altísimo. Luis María, habláis, si estás en la página web, por ejemplo, de justitiaeuropa.es, habláis de un reinicio moral para España. ¿A qué te refieres con eso, en reinicio moral? Porque es que esa palabra suena mucho como, te lo digo, suena mucho de derechas, muy conservador, muy tradicional, eso de reinicio moral. ¿Y ahora qué es? ¿Vamos a prohibir el aborto y todo eso? Te lo digo porque la gente puede asociar esas cosas cuando se habla de reinicio moral y... Mira, cuando tú tienes un país donde las instituciones las copan, aparte de los amigos, las compañeras, por no elevarlas a lo que realmente ha dicho el Tribunal Supremo, que ha dicho que no son amantes ni mujeres, sino que son prostitutas colocadas en empresas públicas con el dinero de los ciudadanos. Cuando tú tienes, aparte de a tu hermano, a tu mujer o a determinadas personas imputadas, cuando además ves que tras una tragedia como la riada de Valencia, todas las competencias fallaron, tanto las autonómicas, estatales, provinciales, todas, basadas en instituciones donde colocas a incompetentes, inútiles, o incluso a personas que por sus acciones u omisiones han provocado decenas de muertos. Donde tú ves que la agencia tributaria te esquilma todos los meses. Donde tú ves donde la sociedad camina sin mente, sin rumbo y sin mirada. Entonces,
¿cómo no puede ser que lo primero que tenga que proponer un partido sea un reinicio, pero moral, ético o espiritual? Pero nosotros no hablamos del aborto o de la eutanasia, que es el negocio de la industria farmacéutica, porque esa es la realidad, esa es la realidad. Nosotros hablamos de que la política española y seguramente europea está manejada por esos lobbies que a su vez manejan esas corporaciones y que si la sociedad no se da cuenta que o partimos de una base de comprender dónde nos están llevando, da igual que luego se hable de la despartidización, de la reforma de la Constitución, del sionismo, da igual. ¿Por qué? Porque no habremos entendido lo primero, que es que hay una decadencia absoluta sobre todo. El apagón del otro día o el robo, el sabotaje del cable, que yo decía, pero ¿cómo te pueden robar? O sea, tú te imaginas de Barcelona a Madrid que te roben el cable, pero si son estructuras esenciales que te pueden cometer un atentado terrorista. ¿Cómo puede ser que te roben? ¿Cómo puede ser que esto pase aquí en este país? ¿Por qué pasa? Pues porque hace falta un reinicio moral, porque las instituciones y todo lo que es el Estado se ha convertido en un basurero político, en la peor basura política que ha existido, yo creo, en los últimos 50 años, 100, 200 o lo que queráis. Ahora es vuestro momento, lo digo por si queréis aprovechar y hacer preguntas a José María Pardo, Robert Martínez, que están hoy con nosotros, porque, bueno, yo que soy muy escéptico con la política, de momento lo seguiré siendo, es decir, lo seguiré de cerca, ¿eh? Os seguiré de cerca porque sí que es cierto que vosotros habéis llevado a juicio a muchos responsables con todo lo que pasó durante la pandemia, también después de la pandemia, y como aquí decía un comentario, Justitia Europa no habla, sino que actúa, y eso es importante, que haya políticos que actúen o personas que estén ahí, organismos que actúen para llegar a quien sea a la justicia y que den explicaciones. ¿Alguien quiere preguntar a José María, Robert, lo que sea, sobre política? Luis María. Ah, Luis María, perdón. José María. No sé por qué te he dicho José María. Luis María, perdón. No te preocupes. Luis María, perdón. Ya estoy pensando en José María García. Quizá. Pues José María Cano. No, José María Cano también. Luis María Pardo. ¿Alguien quiere preguntar algo también de los que estén? ¿Sí? ¿Pau? Sí. Pregunta. Bueno, te estoy escuchando con interés y hay un tema. Bueno, yo veo la política como un espejo social. O sea que en realidad tenemos políticos corruptos porque hay una sociedad corrupta. Una política responsable porque hay una sociedad responsable. Digamos, yo lo veo así. Entonces, en realidad, los ejemplos históricos señalan cómo eso que ha podido cambiar las sociedades pasa por cambiar la conciencia. ¿Sí? O sea, Gandhi no liberó ahí en la India desde la política, sino desde un cambio de conciencia. Entonces, bueno, estando en el programa que estás, en el entorno que estás, no sé si contempláis desde tu partido esta realidad. Porque además hay muchísimos ejemplos históricos de esto. Lo tenemos también en países de Centroamérica y Sudamérica, como en realidad para cambiar la sociedad se señala un cambio de conciencia. Sí, el cambio de conciencia. Pau, te traduzco yo más que nada porque si no la gente como no te oye, ya lo digo yo. Está hablando, Pau, desde el público, estaba preguntando si contempla precisamente Justitia Europa el cambio de conciencia. Claro. Esa espiritualidad, ¿no? Es precisamente eso, Pau. Cuando yo le he dicho a Alex que no venimos a que nos voten, que parece, o sea, que es contradictorio, es precisamente por eso, porque quizás nosotros seamos los que vamos a abrir un camino para que no sabemos si nosotros lo vamos a llegar al final. Esperemos que sí, pero si no lo hacemos nosotros, puede ser que vengan otros que lo finalicen u otros que lo abran y que nosotros seamos la primera llave para que la gente entienda de que la sociedad, como tú has dicho, es un reflejo a lo mejor de lo que está en la política hoy. Entonces, nosotros mismos tenemos que hacer... La política es un espejo. Claro, pero nosotros mismos tenemos que hacer un reinicio en la sociedad para que la política no esté así, porque entonces si la política esté así es porque el espejo es hacia nosotros, es decir, que somos nosotros los que estamos proyectando cómo se encuentra ahora mismo la política. Entonces tendremos que venir la sociedad a decir, nosotros no queremos continuar la sociedad en este camino que estamos tomando. Y quizás sea un trabajo, como dice Robert, que desde luego no será un trabajo de 5 meses, ni de 3 meses, ni de un año, ni a lo mejor sabemos de cuánto será, pero... ¿por qué no lo iniciamos? ¿Por qué no lo proponemos? ¿Por qué no empezamos? ¿Por qué no vemos si somos capaces de conseguirlo? Porque hasta ahora yo creo, por lo menos aquí en España, un movimiento así
no ha surgido, porque los demás movimientos que surgían eran ideológicos, estaban a izquierdas o a derechas, y además utilizaban el enfrentamiento. Y nosotros lo que intentamos es que no haya enfrentamiento, es decir, ¿qué nos une esto? Pues entonces, ¿por qué no nos dedicamos a esto? ¿Por qué no empezamos como sociedad a ser o tener unos valores sobre lo que nos une? Porque a mí todos los días me hablan de muchísimos temas que yo le digo, pero eso te va a traer confrontación entre nosotros. ¿Por qué tenemos que estar siempre hablando de las cosas que al final nos llevan al enfrentamiento cuando lo que nos une es el 95% de las cosas? Porque ellos quieren llevarnos a ese terreno. Con el apagón, por ejemplo, yo pongo el ejemplo. ¿De qué se está hablando? No se está hablando de lo que ha pasado, quién está detrás. Se está hablando que si las nucleares, que si esto, que si lo otro. Pero no se está hablando de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que España no se puede permitir que se vaya la luz. ¿Por qué? Porque te va a generar unos daños en turismo. O sea, Cataluña vive del turismo. La Comunidad Valenciana vive del turismo. Madrid vive del turismo. España vive del turismo. O sea, ¿tú te imaginas a un turista subido en un ascensor de un hotel aquí 6 horas encerrado? O sea, la imagen que das. Entonces, nadie dice por qué se ha producido el apagón, sino es ellos donde te llevan. Ayer o antes de ayer, me parece que salió Sánchez hablando del robo de cable y diciendo que era un sabotaje. Tío, a mí me da más miedo que que pueda haber un sabotaje que te hayan robado el cable. O sea, ¿cómo que te ha habido un sabotaje? ¿Pero en qué país vivimos? O sea, ¿quién ha hecho el sabotaje? Bueno, vivimos en un país en que también se roba el cable de cobre en los trenes cada 2x3 pero ese cable y lo padecemos, pero, ¿no? Alex, ese cable es donde ellos te quieren llevar a que tú hables de eso, pero ese cable no tiene valor. De verdad que no tiene valor. Sí, el problema es cómo te pueden asaltar una infraestructura esencial de un Estado como es el AVE. O sea, ¿tú te imaginas entrar en un aeropuerto y robar una rueda de un avión? ¿No? ¿A que no lo imagináis? Pues imagínate que te dicen, es que han robado una rueda de un avión. Y dices tú, pues esto es lo mismo. Han robado las ruedas de un tren. O sea, han robado la posibilidad de que ese tren circule. Pero luego nos enteramos de que todo es mentira, de que al final hay una catenaria y se han inventado las cosas. Entonces, joder, pues que la sociedad despierte. Ahora, también te digo una cosa. Hay como una vertiente tóxica que lo que está casi llamando es a las armas. O sea, no. ¿Tú quieres cambiar las reglas del juego? Prueba a cambiarlas. Prueba a ir a las instituciones. Pero esos que llaman tóxicamente a coger las armas son aquellos precisamente que están en las instituciones y que a través de sus satélites fuerzan a la gente a que no se muevan y a que no hagan que la sociedad vaya a las instituciones. Hay quien dirá, y seguramente muy desacertadamente, que fenómenos como Justicia Europa o partidos como Justicia Europa son herederos del trumpismo. Esto seguro que os lo han dicho alguna vez. O sea, que ya lo sé, que pero es que yo mira, te puedo decir una cosa y luego si queréis le ponéis un pi. Yo estuve en el año 1999 en la guerra de Kosovo. Es directo. Yo estuve en la guerra de Kosovo. ¿Vale? Yo estaba en una guerra. He visto a la gente matarse. He visto además como la Organización del Tratado del Atlántico Norte impulsó una guerra sin ningún tipo de autorización internacional, solo porque había que desestabilizar a la última fracción de lo que fue la ex Yugoslavia. Y lo hizo por intereses económicos a través de una guerra en la cual coaccionó ya con los medios de información para que esa guerra fuera o tuviera una percepción dentro de la sociedad como una guerra justa. Había que liberar a la gente de Kosovo de los serbios. Que yo no te digo que los serbios mataran, pero también mataban los otros. Y se invadió un país que era soberano y se atacó a la población civil y hubo 13.000 muertos civiles. Hoy se masacra una parte del mundo con más de 50.000 civiles muertos por culpa del anglosionismo. ¿Cómo puedo estar yo o puedo ser yo un heredero de Trump cuando estoy a las antípodas absolutamente de todo lo que signifique la guerra? La guerra es el negocio de la muerte. Estamos de acuerdo. El principal lobby del mundo, el principal es el lobby armamentístico, el segundo es el farmacéutico. Pero si tuviéramos más tiempo y echáramos para atrás las familias que son las propietarias del lobby armamentístico y del lobby farmacéutico, llegaríamos a la corporación. Y son los mismos de hace 100 años. Los mismos. Entonces, los mismos que manejan el mundo. Nosotros no podemos ser herederos ni de Trump, ni de nada de esto que es lo mismo.
Nosotros venimos a hacer algo nuevo. Luis Jiménez lo dice, no somos lo viejo tuneado. No somos lo viejo tuneado. Y entonces, no vamos a ser ni vamos a decir lo que se ha dicho hasta ahora. Vamos a decir lo que diría cualquier ciudadano, cualquier español, cualquier persona de bien. Entonces, Trump, pues mira, a mí lo que me parece es que está jugando con el mundo. Es así. ¿Tú también opinas lo mismo? ¿De qué? Robert, de Trump. Forma parte de la élite, si bien como un jugador dentro de la partida puede hacer cosas que eventual o colateralmente te pueden beneficiar, quizá más que un Biden, eso no quita que él trabaje por sus propios intereses, que estos, aunque eventualmente puedan coincidir con los tuyos, no deja de ser algo anecdótico, pero desde luego no es un aliado. No tiene por qué ser un enemigo siempre, pero en algunas cosas lo va a ser. Entonces, evidentemente, un multimillonario estadounidense que ha fomentado pues todo tipo de prácticas abusivas y que claramente no, o sea, no creo que sea para nada una persona honorable, no es un tipo fiable. Y aparte que si le dejan ganar las elecciones estadounidenses, no creo que esté del todo limpio. Lo cual no significa que a veces estratégicamente pueda favorecer más a los intereses más libertarios del mundo en general que esté él a que esté otro. Pero esto es como entre el malo y el peor. O sea, pues lo mismo puede pasar con la mayoría de los políticos que están en el mundo. Que si hay que escoger, puedes preferir que esté uno, pero estamos hablando de que sigue trabajando para el mismo amo. Por aquí hay una pregunta. Bueno, muchos preguntan lo mismo. Y te preguntan a ti, Robert, que ¿cómo ves a Justitia Europa como partido? ¿Cómo ves este partido? Incluso alguno pregunta, ¿tú votarás este partido? Yo voté a su partido. ¿Tú votaste Justitia Europa? Sí, a ver, yo normalmente soy abstencionista porque no por una convicción ideológica total y absoluta, sino por desafección a todas las opciones que existen. Entonces, al igual que puedo decir en un momento dado, pues prefiero a Trump que Biden, ahora mismo la mejor opción política que hay es esta, para mí claramente. Es decir, que nosotros ahora estamos en una etapa astrológica que dura unos 20 años, que es similar a lo que fue en su día la Revolución Francesa, que es en el fondo un cambio en el tablero de juego político, es decir, subvertir o cambiar las reglas. Ahora estamos en una situación parecida, un neofeudalismo, un feudalismo más o menos maquillado con instituciones, pero al final nos damos cuenta de que hay una nobleza, hay una alta burguesía y luego estamos toda la plebe aquí abajo, bueno, mejor dicho, nobleza, clero y plebe, ¿no? Entonces somos la plebe y no nos dejan subir, no nos dejan entrar a las instituciones y por lo tanto es un juego completamente asimétrico. Entonces, ahora también estamos en el momento en el que esa alta burguesía, es decir, la sociedad más ilustrada, más competente, más disidente, tiene que dar algún paso para ir entrando poco a poco las instituciones. Por eso tengo una canción en mi canal que se llama Asalto a la Matrix, que significa esto. Hay que asaltar la Matrix, cada uno desde su lugar y su trinchera, y hay que hacerlo hasta donde se pueda, sabiendo que es una batalla de largo recorrido, pero hay que hacer algo. Entonces, para mí lo que está haciendo Luis y su partido es muy bueno, hay que hacer algo, hay que entrar ahí y hacer hasta donde se pueda. Y con ese cambio de conciencia que decía Pau, con ese cambio cultural que es como la base y el sustento, pero es que todas las piezas del entramado son importantes. O sea, al igual que el sistema lo ha controlado todo, se meten en la religión, se meten en la salud, se meten en las armas, se meten aquí. Tenemos que meternos en todo también para recuperar el control. Lo que no puede ser es que, como decíamos, bueno, como es una tarea tan complicada, pues no hacemos nada, nos jodemos, nos vamos a un búnker y a ver a que pasen los años hasta la siguiente reencarnación, a ver si lo han resuelto ya cuando vuelva dentro de 500 años. Digo, claro, con el kit de supervivencia. Me meto con el kit en un búnker, a ver, en un kit que dure 3 semanitas. No, eso no, hay que hacer algo. Entonces, al igual que dicen que el camino más largo empiezan con un pequeño paso, esto para mí es un muy buen paso. Fíjate, a mí me está diciendo ahora uno de los espectadores, Alex, tienes que meterte en la web de Justitia Europa y leer su contrato para que te des cuenta de que no es un partido más o un partido al uso. Y dicho, ya sabéis que yo lo que me decís lo hago. Bueno, casi todo. Casi todo. Contrato con los ciudadanos. Aquí establecéis un contrato con los ciudadanos, que supongo que será ante notario, ¿no? Firmado ante notario. Si llegamos al poder o podemos influir, haremos esto. El contrato es empoderamiento de la sociedad civil, reinicio moral, derogar el régimen del 78 mediante la reforma de la Constitución de 1978, despartidización del Estado y las instituciones, lucha contra la corrupción, política internacional, más España, menos Unión Europea, política económica nacional, el tijeretazo.
como un tijeretazo. ¿Qué vais a hacer? El tijeretazo es quitar a todos los enchufados de todas las instituciones. Los cargos de confianza y todo eso. Porque cuando ellos te dicen que no hay dinero para pensiones, no habrá dinero para pensiones cuando se haya quitado el último euro que no haya en el Estado para pagar a tus colegas. Contra la Agenda 2030, fin a la sumisión globalista. Pero bueno, esto de la Agenda, Robert, ya vemos que no va a salir, ¿no? Porque esto va a ver. ¿Tú crees, Luis María, que va a salir esto? Pasaba por aquí por la Diputación de Barcelona. Sí. ¿no? Y tienen todos los cuadraditos de la Agenda 2030. Los libros de mis hijos en Italia están infectados de la Agenda 2030 como los de aquí, como los de Barcelona, como los de Cataluña, como los de Valencia. Y gobiernan diferentes gobiernos, derechas, izquierdas, y ninguno los cambia. ¿Sabes por qué no los cambian? ¿Por qué? Porque quien lo manda es UNICEF. Y no manda UNICEF España, no, UNICEF, la ONU. Entonces, lo que estudian mis hijos en Italia es lo mismo que pueden estudiar unos niños aquí en Barcelona. Y tú coges los libros y se está perdiendo absolutamente, por decirlo así, la instrucción educativa, y lo que se está hablando es de eso que tú piensas de lo que no están haciendo, y lo están haciendo con la educación de nuestros hijos. Entonces, a mis hijos incluso a veces les avergüenza decirme lo que están estudiando, porque ellos, que ya son conscientes, me dicen, papá, esto mejor que no lo veas, porque yo digo, déjame verlo. Entonces, ¿por qué es eso? Está infectado, pero además, fíjate qué discurso tienen cuando te dicen, no, vamos a abolir la Agenda 2030. Es mentira. O sea, nadie cambia nada, nadie lo cambia. Y lo que tenemos que hacer es denunciarlo, por lo menos denunciarlo, coger los libros y decir, esto es una vergüenza. Hablamos de educación, pero hablamos de educación sin ideología. El punto es educación sin ideología, porque es lo que tiene que tener. O sea, la educación tiene que ser la instrucción, la información, el nutrirte para cuando tú tengas una mayoría de edad, luego a partir de ahí tú dispara y vete a lo que tú tengas que hacer, pero no ideológicamente, como se está haciendo. Y a partir de ahí, la energía. Yo pongo, apaga el globalismo y enciende España. Apaga el globalismo, porque el globalismo ¿dónde nos está llevando? A una energía renovable, pero la energía renovable que es ficticia, porque las empresas de energías renovables viven de la subvención pública, viven de tus impuestos, viven de la deuda pública, porque los impuestos sirven para pagar una deuda pública que viene del mercado de capitales, y el mercado de capitales, ¿quiénes son? Las corporaciones. O sea, cuando te dicen esto es dinero de la Unión Europea, no, este dinero te lo han dejado los mismos de siempre y tú se lo vas a devolver. Cuando ves que te ponen placas solares y que te inundan todas las placas solares, lo público, eso no sale de lo público, eso sale de todos nuestros impuestos. Y cuando hablan del encarecimiento de la luz, también es para todo eso. Y ahí puedes seguir, es decir, o sea, es que es sentido común desde lo primero hasta lo último. Sí, sentido común. A ver, la verdad es que yo creo que es normal que estemos de acuerdo con este contrato, que también lo firmo, Es decir, seguridad por un nuevo modelo de cuerpos policiales en España, educación sin ideología. ¿Tú sabes que se le mete a un guardia civil en la cárcel por a lo mejor en un puesto de trabajo llevarle la contraria y decirle lo que un mozo de escuadra o cualquiera, por llevar una contraria, pues oye, que te pudieran dar un día de empleo y sueldo o cualquiera así? Tú imagínate que en una empresa, que un empleado tuyo, ¿no? Puede decirte, pues, que tiene un mal día y te manda la porra y que la inspección de trabajo lo metiera 5 días en la cárcel. Eso pasa en España hoy en día. Y sí, tenemos un cuerpo además donde esa gente sale a luchar contra el narcotráfico de Marruecos y salen en balsas. Y entonces cuando esa gente muere en una balsa y le pasa una barca por encima, ¿sabe lo que le dicen a la familia? Que se callen. ¿Por qué? Porque tienen el Código Penal militar detrás. Entonces, ¿por qué no liberalizamos también a la Guardia Civil? ¿Por qué no la democratizamos? Los niños son de los padres, no del Estado, por lo tanto, educación sin ideología, absolutamente de acuerdo. Sector energético, apagar el globalismo y encender España. ¿Y eso cómo lo vas a hacer? Y nunca mejor dicho, ¿no? Porque dices... ¿Y eso cómo lo vas a hacer? ¿Y bueno, eso cómo se hace? Hay un punto ahí más problemático, que es el cerrar la frontera con Marruecos y enviar la flota de la Armada a las Canarias, porque no pintan nada donde están. Entonces dices, bueno, y la inmigración. Y es que, al final, ¿cómo se va a hacer? Nosotros presentamos un contrato donde nosotros nos comprometemos con la sociedad, pero un contrato es recíproco. O sea, el contrato nosotros lo cumplimos, pero la gente también tiene que ser recíproca y tiene que apoyarnos. Es porque el contrato firmamos dos partes, la parte que firma y la otra parte. Y el compromiso es entre ambos. Y tú me dirás, ¿y yo cómo puedo tener la seguridad de que tú lo vayas a cumplir? O hay mucha gente que dice, no, pero no nos falléis y tal. Bueno, en el momento que nosotros fallemos, venirnos a decir que hemos fallado. Ese contrato que tú tienes ahí
está modificado porque las europeas nos presentamos con otro. Pues en las europeas cumplimos todo lo que pudimos sin estar en las instituciones. Yo digo que estamos haciendo política sin estar en las instituciones. El tema del fraude electoral, el tema de la defensa de la libertad de información. Oye, nosotros somos el único partido político en España que defiende las terapias naturales y que pide y que va a hacer que la Ley General de Salud Pública esté incluida. O sea, que se incluyan los terapeutas. ¿Por qué? Porque no puede ser que en un país como España a un terapeuta se le persiga penalmente por un delito que se llama intrusismo que le pueda acabar en la cárcel. O, por ejemplo, con un vídeo que ha sacado el Ministerio de Sanidad hace 2 días o 3 días, donde defenestra a técnicas ancestrales, donde además es falso lo que dice y donde además no habla del verdadero problema que existe hoy en día, no en la sanidad, sino en la salud, que son las corporaciones y los lobbies farmacéuticos, que es la industria farmacéutica. Una persona en España se puede tratar como quiera, es un derecho, está reconocido en la ley. Entonces, si está reconocido, ¿por qué solamente a las terapias naturales se le busca para pagar el IVA? Pero para pagar el IVA sí que están obligados, pero no para ser reconocidos. ¿Por qué? Yo sé que decir marco legal dentro de las terapias naturales suena como muy crujiente, ¿no? Pero ¿por qué no le dotamos de un marco, si lo queréis decir regulatorio o jurídico, para que por lo menos sea reconocida y estén protegidas? Ningún partido lo lleva, ninguno. Hemos sido los únicos que hemos tenido yo creo que diría la decencia de devolver la decencia a las terapias naturales. Y ese punto, que es el 10 es el primero, porque es la salud nuestra, y salud, soberanía y libertad. Y además, con la crisis sanitaria que vivimos en estos años, ¿qué menos? ¿Qué menos? De hecho, este es uno de los principales motivos por los cuales, cuando me dijeron que había la ocasión de entrevistarte, te traje al programa. Porque de hecho, es que es el único partido que apoya realmente a los terapeutas naturales y que quiere que se regularice. No regularizar el sector en el sentido de vamos a excluirlos o vamos a hacer que sea inviable, que no puedan vivir de esto ni nada, sino simplemente reconocer que hay otras maneras de curar o de sanar absolutamente complementarias y que no por eso se tienen que estigmatizar. Absolutamente, si es que es el reconocimiento vamos a decir, reconocimiento de no es profesión, pero por decir, reconocerlo para que no estén perseguidos. Y yo digo ahí, el IVA a los terapeutas como a los profesionales sanitarios. Igual, cero. Porque o pagan todos o no paga nadie, porque es lo mismo. Entonces, para pagar, ¿por qué tienen que pagar ellos? Y luego todas esas cosas que vienen en las diferentes normativas autonómicas, que puedes tener un centro, pero tienes que tener un médico. Pero que el centro sanitario, entonces si no es centro sanitario, pero ¿esto qué es? Si solamente es para sacar dinero a la gente y para que luego, además el terapeuta está con un miedo continuo de, ¿me van a llamar a la puerta? ¿Van a venir? ¿Me van a cerrar? ¿Por qué tenemos que permitir eso? Por aquí entre el público veo terapeutas que están haciendo así con la cabeza. O sea, es que... Claro, ¿por qué? Claro. Entonces, pero es que es una realidad, además, profesionales. Norma, ven para acá, Norma, vente, no, porque tenemos una terapeuta que aparte, sigue siendo presidenta de la Asociación de Naturópatas de Cataluña, o sea que vente para acá. Un aplauso para Norma, vente. Oye, una silla o algo, una silla para que tú te sientas a mi lado, vente para acá. Que aparte que sabes que Norma es colaboradora del canal, es mi cosmetóloga de confianza, tengo que decirlo, el secreto de mi belleza es Norma, no hay más. Norma, bueno, bienvenida. No me lo esperaba. Ya lo sé, eso que tiene venir al programa. Estoy alucinando. Que pasan cosas que no se esperan. Claro, esto que dice Luis María Pardo, y es que me interesa mucho este tema, porque claro, muchas de las personas que ven este programa son terapeutas, nosotros recomendamos tratamientos naturales, durante la pandemia recomendamos muchas cosas, que por eso nos quitaron muchos vídeos y nos retiraron el canal y esto, y yo pues me siento muy siempre muy identificado con vosotros, ¿no? Decías así con la cabeza, con todo lo que decía Luis María Pardo. A ver, ¿cuál es la problemática de la naturopatía de los terapeutas que a veces los políticos ponen solución ya? Bueno, básicamente yo he trabajado muchos años en farmacia.
encantada, de verdad. Es un honor. Para mí esto es un honor, porque a ti te sigo con Begoña Gerpe, que estoy todo el día conectadísima, y a ti, bueno, ya ni te cuento. Claro, yo he trabajado en farmacias, yo he visto lo que es este lobby, yo he visto lo que es estar en una farmacia que se ilegalice un medicamento porque no da problemas. Claro. Todo lo contrario. Y cuando se vende naturopatía totalmente observada o la homeopatía, que al final nos tenemos que ir a Alemania o nos tenemos que ir muchos de nosotros a Andorra o a comprar a diferentes sitios, cuando funciona algo, lo retiran, como por ejemplo laboratorios que venden oligoterapia, etc. Y esto, como lo he estado viendo constantemente durante muchos años, que trabajé en una farmacia, que por cierto, trabajaba como naturópata, o sea, yo era la hierbas, en una farmacia súper rara en Barcelona, que vendía de todo menos medicamentos normales. Claro, yo salía de estudiar naturopatía y pensaba, madre mía, es que esto es la realidad, ¿no? Claro, luego me monté mi consulta privada y entonces empecé a trabajar y tal, ¿no? Y ver un poco la realidad. Al final, bueno, pues ves eso, que al final hay ¿cómo se dice? Un abandono hacia personas que no consiguen el tratamiento real, que les meten muchos medicamentos que no tocan, que están envenenados, que van a la farmacia, les siguen envenenando, pero se tapa totalmente la realidad. Y lo que tú decías, el tema de estos anuncios, que yo lo vi en el 2018, que me quedé alucinada de la normativa que ponían. Si tú se te rompe un móvil, era una campaña como, ¿dónde vas a ir? ¿A quien te arregla el móvil o a un curandero? ¿No? Hicieron una campaña excelente que pensé, wow. Sí, ha salido antes de ayer, que hablan de más ciencia, pero es que nunca más en el nombre de la ciencia. O sea, nunca más pueden utilizar el nombre de la ciencia para hacer lo que hicieron. Y en el tema de las terapias naturales, el otro día me hicieron una pregunta, me dijeron, ¿tú cómo aguantas? O sea, ¿cómo estás tan bien y tal? Y entonces yo cogí, me salí de dentro y le dije, por las terapias naturales. Entonces había la gente que se quedó diciendo, este hombre, ¿dónde Tengo viene? flores de vaca, Y entonces, litronas. claro, me dijeron, y dije, yo dije la verdad. O sea, yo tengo lo considero el mejor terapeuta de España, que es Luis Jiménez, que desde que yo lo conozco es el que no me ha abierto la mente, sino que me cuida, aparte espiritualmente, en todo lo que él puede. Pero ese hombre a mí me ve tomarme un ibuprofeno y me dice, ¿qué estás haciendo? Pero luego yo a lo mejor me lo tomo a escondidas. Pero no quiere decir que tú tengas que hacer ni una cosa ni la otra. Tú tienes la libertad de hacerlo, ¿no? Entonces él hace todo lo posible para que yo esté bien. Pero si yo me cojo, me duele la cabeza y quiero hacer lo que me dé la gana, eso es mi decisión. Has dicho libertad de elección. No te dejan. No hay libertad. Al final es que estamos en una lucha que yo me tengo que esconder, yo le digo a mi marido muchas veces, digo, me tengo que esconder como las brujas en la Santa Inquisición. Sí, es que me da esa sensación, ¿no? De decir, me van a quemar en la hoguera, pero ahora es peor. Pero porque mira, ahora tenemos el momento, porque cuando fueron las europeas a mí me decían, no, ves que las europeas, ¿qué vais a hacer allí en Europa? Allí en Europa no podéis regular nada, pero ahora tenemos la oportunidad. Yo se lo digo a los 70.000 profesionales de las terapias naturales de España, y tú lo sabes bien, hay millones de personas que compran en los herbolarios, y te diría cercanamente al 1 o 2 millones que van y acuden de manera, pues yo diría más que regular, a las terapias naturales. Sí. O sea, ustedes quieren que un sector que trae salud y que cura, porque esos son los que curan, siga estando, yo qué sé, o sea, como si fuesen brujas. Ya. Es que al final lo que tratamos es de la prevención. Y los que han estado hasta ahora no han hecho nunca nada. Mentiras, no han hecho nada. Entonces, llega el momento en el cual decir, es el mismo sector, tiene que decir, sociedad, ¿no? Lo que hablábamos antes, las reglas del juego son los que a nosotros nos perjudican. Hay que cambiar las reglas del juego. ¿Se ha probado a cambiar las reglas de juego desde el sector? No. Se ha vendido a la política para que la política lo hiciera y les han engañado. Entonces, claro, si los terapeutas vienen para cambiar las reglas del juego, pues, las van a cambiar. O sea, yo no me puedo esperar que no las cambien, porque ellos son los primeros interesados. Y luego están los laboratorios también de toda la naturopatía que existen, que tendrán que mover pieza de una vez en este país. Y habrá que decirles, si ustedes están bien, den un paso al frente, que va tocando hora. Porque la industria farmacéutica lo hace, no tiene ningún miedo. Pero los laboratorios de la naturopatía es hora que den un paso al frente y que digan, ya está bien de tener que estar aguantando cómo estáis defenestrando a nuestros profesionales.
El tema es que muchas grandes compañías farmacéuticas, el tema es que saben que esto es un gran negocio y muchos de ellos están empezando a tratar. De hecho, yo he trabajado en farmacias dando formación de naturopatía para muchas veces las incompatibilidades que hay con un medicamento normal, con una planta, que se piensan que la planta no funciona, y si tú tomas un medicamento alopático, pero no combina bien por moléculas con un medicamento natural, tú te puedes cargar a una persona. Lo que pasa es que eso, chitón, no lo decimos. Estos son brujas, ala, y venga. Y ya está, ¿no? Y dices, bueno. Entonces, si llegáis al poder o podéis influir, Luis María, acabaréis con la Inquisición. La modificación de la ley de salud pública para integrar las terapias naturales en una ley de salud, en esa ley en la cual se le reconozca al nivel de los profesionales sanitarios. Exacto. Tal cual. Es lo que estamos Ya exigiendo. está. Desde el Es Colegio de tal cual. Naturópatas Es tal estamos cual. exigiendo esto. Y es la única manera de hacerlo. Y eso lo que va a dotar es de seguridad, que es lo que ellos no quieren, porque ellos transmiten el mensaje contrario. O el vídeo no, porque no son seguras, porque tal, poco menos que le dicen como que causan muertes, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿y entonces por qué ustedes no le dan de un marco legal? Porque no les deja la industria farmacéutica, porque les compran, que esa es la verdad, Pero lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar ese paradigma y decir, no, se van a regular y punto. Por cierto, hay países de la Unión Europea, algunos lo tienen más o menos regulado y otros lo tienen como medio tácitamente, como Portugal, que si hubo esa regulación que al final no se llegó a aplicar, pero bueno, que se mira hacia otro lado. Pero es que en España tenemos que ir y tenemos que decirlo abiertamente. Y además en España hay un conjunto de profesionales que alcanza casi las 100.000 personas que yo también les pido que se muevan. De hecho, estaba aprobado antes de que entrara el actual presidencia del gobierno y se revertió, justamente. Tan progresistas. Ahí es porque está la ministra, ¿no? Esa de Valencia, tan famosa. Tan guay. Bueno, lo que es evidente es que ya es una realidad social y mercantil el hecho de que las terapias naturales tienen un peso y una confianza por parte de los ciudadanos, es decir, que ya hay muchísima gente que las está consumiendo, las está probando. Hay una evidencia clínica acumulada bestial y entonces simplemente lo que vemos es que los marcos políticos regulatorios hacen oídos sordos a una realidad. Es decir, normalmente se dice, falsamente por supuesto, que las leyes intentan leer la realidad social y por lo tanto legislar y regular aquello que está aconteciendo, ¿no? Como sale la inteligencia artificial, bueno, pues ya vamos a ver maneras de regular esto a nivel jurídico. Bueno, pero ¿qué pasa con la realidad social absolutamente auténtica y corroborada por miles de casos de terapias alternativas que funcionan? Y sin embargo tenemos las plataformas como YouTube, desinformación médica, persecución, anuncios por parte de los ministerios para intentar disuadir a la población de hacer lo que ya libremente están haciendo. O sea, algo que está funcionando. Luego se basan en estudios, es decir, el mundo académico no hace estudios para poner a prueba esas terapias. Tienen algunos que están completamente falseados, manipuladísimos y jamás organizados por los propios terapeutas, sino por ellos. O sea, ellos, los que están en contra, los detractores, montan un estudio de mierda hecho con reglas tendenciosas, manipulando groseramente las premisas y luego sacan una conclusión completamente falsa, pero a favor de la farmacéutica. Decir, ¿ves? Esto no funciona, no lo probéis. Digo, ¿habéis probado de reuniros con los verdaderos profesionales, montar un experimento, montar unas pruebas que sean válidas y tal para probar si esto funciona o no funciona? No. Entonces, la gente dice, no, es que la ciencia ha demostrado tal. Digo, ¿qué coño la ciencia? Coño, como decía Luis, que no se vuelve a hablar en nombre de la ciencia. Digo, aquí el monopolio de la ciencia no lo tiene nadie. La ciencia supuestamente es observación, experimentación y obtención de datos rigurosos sobre la naturaleza de la realidad. Con lo cual, cualquiera que lo haga correctamente es científico. No le falta ningún título ni tampoco el aval de nadie. Y contradicción. Y que haya científicos que se contradigan entre ellos y que de ahí se venga a hacer una teoría. Pero no que digan, no, es que tú estás en contra, negacionista. No, la ciencia precisamente viene de la negación. Entonces, no puede ser... Cualquier proposición científica... Del cuestionamiento de las cosas. Claro. Cualquier proposición científica, por definición, tiene que ser sometida a refutación. O sea, y tiene que estar enunciada de tal modo que se puede refutar y que está totalmente abierta a plantear datos en contra. Entonces, claro, llamar negacionista al que simplemente quiere cuestionar un experimento y su validez cuando no te dejan acceder al experimento, como cuando habían aislado no sé qué cosa de no sé qué sitio, bueno, ¿tienes los datos? Bueno, no los tenemos, pero tienes que fiarte de mí. A ver, entonces, hijos de puta, ¿esto qué tiene que ver con la ciencia? Esto es un dogmatismo puro y duro. Pues claro, son lugares fuertes donde podemos entrar porque el sistema no tiene una coartada lógica. O sea, te tienen que vender una propaganda cutre y eso es propaganda cutre porque digo, ¿y por qué no tenemos un debate?
terapias alternativas, terapias naturales y ver el punto de confluencia. O sea, no es una versus las otras. ¿Por qué tenemos que rechazar las terapias naturales? Por parte de gente que ni siquiera las conoce ni las practica. Esos son los que nos van a hablar de por qué funciona o qué funciona, gente que no tiene experiencia, y vamos a anular los testimonios y la evidencia clínica de miles de terapeutas y de miles de pacientes, que es un absurdo total. Luego hay una cosa que me ha pasado ahora últimamente, ¿no? De hablar con otros colegas, y es el tema de los médicos, ¿no? Tú sacas una técnica, eliminación de X, ¿no? Y por casualidad, a través del cliente o paciente o lo que quieras, cliente, va al médico, se entera que tú le has quitado eso como naturópata y el médico intenta interesarse o saber qué has hecho con esa persona para eliminarle eso. Te contratan para dar formación, que yo ya no lo hago porque es venderse el alma al diablo, y luego se ponen en contra de ti. Vender el alma al diablo. Claro, se ponen en contra de ti, que ellos tienen esa técnica, pero si soy yo la que te lo he enseñado. O sea, esto me ha pasado en muchas ocasiones y dices, o sea, ahora te pones en contra de los naturópatas o los que trabajamos en terapias alternativas, etc., y os hemos estado enseñando estas técnicas. O, por ejemplo, yo como / cosmetología, ¿no? Porque me dedico a la piel, etc., también, ostras, ahora tenemos denuncias de los... No es mi caso, pero sí muchos colegas de decir, pero bueno, pues esto lo hemos hecho nosotros. Pues ¿no? Que sepáis que el único partido que está defendiendo a los terapeutas naturales es Justitia Europa. Y esto sí que hay que decirlo para que quede claro. Norma, muchas gracias. Un aplauso para Norma. Aprovechamos ya, último minuto de la tertulia. ¿Alguien más del público quiere hacer alguna pregunta? Creo que Iris quería hacer una pregunta. Iris, acércate a una silla y te pones a mi lado, pues así se te oirá bien. Si se te oirá bien con el micrófono y todo, iremos también más rápido. Vale, pues gracias. Gracias a ti, Iris. Gracias, Alex. Gracias a vosotros. ¿Qué querías compartir o preguntar? Pues mira, lo primero que quería agradecer vuestra participación, que está siendo muy buena, que se está abriendo los ojos y los oídos de todos los de todas las semillas estelares, de todas las personas que están despertando a conciencia. Lo que yo quería era aportar a que a todo este proceso que se está viviendo actualmente, pues se tiene que empoderar la población. Y ese empoderamiento ya lo han ido diciendo a través de mensajes varios seres que nos están acompañando. Ese empoderamiento, ese despertar, ese abrir del corazón tiene que ser... Cuando dices seres, ¿a qué te refieres? Sí, me refiero, bueno, pues me refiero a los seres de luz, a los pleiadianos que están aquí acompañándonos hace mucho tiempo, porque ellos también están haciendo su labor, su trabajo aquí en la Tierra y están aportando desde ese lado, ¿no? Entonces, el aporte es que ellos siempre dicen, tienen que empoderarse, tienen que despertar conciencia, tienen que tomar la responsabilidad de vosotros mismos y de asumir vuestro rol. Y eso es lo que está faltando en muchas personas. Aunque ya hay voces que muchas veces está callando, pues, ¿cuál sería la propuesta, por ejemplo, de Robert, ¿no? O sea, desde el punto de vista conciencial, espiritual, ¿qué se les diría a las personas para que, o cómo tú lo verías ese empoderamiento en ellos, ¿no? Para hablar directamente del poder, uno primero tiene que tener poder sobre uno mismo. Entonces, cuando entramos en la introspección, uno se da cuenta, cuando medita, que tiene la capacidad de ordenar su parte mental. O sea, que la parte mental, por defecto, funciona sola, pero si pones atención, puedes empezar a controlarla. Si tú trabajas con tus recuerdos, te das cuenta de que tienes programados respuestas traumáticas. O sea, has tenido un trauma y tu sistema responde de manera mecánica y de forma ineficiente. O sea, tienes miedos exagerados, tienes prejuicios y tú puedes esos corregirlos y reescribirlos. Entonces te das cuenta de que tienes control sobre tu parte psíquica, sobre tus recuerdos, sobre tu interpretación de la realidad. Luego, si exploras emocionalmente y espiritualmente, te das cuenta de que tienes capacidad de proyectar pensamientos energéticamente e influir en los eventos. O sea, que lo que pasa en tu vida no es arbitrario con lo que tú eres. Entonces tú vas ganando poder primero en tus capas internas y luego progresivamente en capas externas. Si además te conectas con tu parte espiritual y parte de alma, te das cuenta de que agregas una motivación extra, una fuerza extra. Hemos dicho, los malos, como tienen que traicionarse a sí mismos en su sentido de la justicia, sentido de la ética, sentido de la empatía, pierden fuerza competitiva.
nosotros, al estar alineados o buscar esa alineación, vamos ganando progresivamente más fuerza, más convicción. Y luego, cuando tenemos que hacer acciones, si uno actúa con conciencia tranquila, es sabedor de que está haciendo algo que le conviene, que es bueno, que espiritualmente es claro, puedes enfrentarte mucho mejor a los desafíos del sistema, a las putadas que te van a poner y a los intentos de soborno o de coacción, porque sabes que te asisten tanto fuerzas divinas como la tuya propia en su totalidad. Entonces, claro, uno se empodera cuando va ganando el control sobre sí mismo. Exacto. Y va poco a poco, progresivamente, enfrentándose a aquello que aparentemente está fuera de nuestro control, como es cambiar estructuras base del sistema que están muy ancladas, pero que poco a poco se pueden ir deshaciendo. O como decía antes Pau, si realmente los políticos son un reflejo de nosotros y nosotros empezamos a ser más virtuosos, por lógica, los políticos también tendrán que mejorar. Exactamente, muchas gracias. Claro que sí. Por ahí justamente van los mensajes que ellos también nos van dando, los pleiadianos, estos seres de luz, donde nos dicen que precisamente nuestro interior está siendo reflejado hacia afuera. Por lo tanto, el trabajo tiene que ser hacia adentro y desde adentro, porque desde allí iremos poquito a poco envolviendo de esa energía, de ese amor, de esa reconciliación, de ese perdón con nosotros mismos, para que luego poco a poco seamos más que ellos, entre comillas, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es tu opinión? Bueno, tú, mira, sí. Has hablado del empoderamiento y Alex al principio ha leído, primer punto, empoderamiento. Es que, porque yo, cuando en estos años atrás, yo siempre decía que el primero que tiene que defender sus libertades o el primero que tiene que defender sus derechos, el primero que tiene que defender todo lo que lo rodea es uno mismo. Entonces, no vayas a que te lo vaya a hacer el otro o que te lo vaya a hacer una asociación o el que... No, o sea, tú eres el primero que tienes que intentar defenderlo. Y una vez que tú hayas conseguido eso y que te has empoderado, entonces ábrete y busca todo lo que tengas que hacer. Por eso cuando hablamos del empoderamiento de la sociedad, en el sentido no político, sino de defender lo que creo o lo que yo creo que tienes que defender, que son las libertades, es básico, porque si no todo lo demás no vale de absolutamente nada. O sea, porque si tú no estás empoderado y sabes que eres consciente de que tú puedes llegar a hacer lo que tú quieras, ¿qué vas a dejar? Y te vas a guiar siempre por los mismos dogmas y consignas del pasado que nos han llevado a un enfrentamiento entre sociedad y entre seres humanos que nos ha traído a este punto donde todavía en el año 2025 la gente se mata en guerras que manejadas por corporaciones y que no te das cuenta de que al final eso es situaciones que nos provocan a nosotros, pues no. Claro, va a ir por ahí. Hombre, relacionando un poco, claro, porque Iris Carbonelli se conoce como mujer arcoíris, ella es contactada multidimensionalmente, con inteligencias extraterrestres, y yo no sé si Justitia Europa, que ahora me dirás, Alex, vaya pregunta que me estás haciendo, ¿no? Yo respondo a todo lo que sé, lo que no sé. Si contempla de alguna manera la existencia de estos seres y si va a pedir también que quizá pues haya una desclasificación de documentos, como en su día se hizo en el Pentágono en Estados Unidos, pues algo parecido en España, o eso tampoco digamos que no es una prioridad de Justitia Europa. Mira, de lo que han desclasificado, que lo han anunciado, que era que se iba a saber quién mató a Kennedy, ¿qué se ha sabido? La película de Oliver Stone. Nada. Nada. Y de la lista esa de Epstein, nada. O sea, hoy en día se maneja, yo creo que es una información de que me perdonen porque una vez dije esto y casi me matan, como de memoria de gato, de flash, es decir, se sacan un flash, pumba, lo vuelcan, durante un día la gente está con eso y al día siguiente te sacan otro, pum, y lo de ayer no es que se ha pasado, Alex, se ha olvidado. Ya la gente no lo tiene. Entonces pueden mentir y pueden manejar a la población en todos los sentidos porque la población no va a hacer absolutamente nada. Nosotros respetamos absolutamente todas las creencias y la gente es libre de pensar y de sentir, de amar y de vivir como quiera en esta vida. Y no seré yo el que diga lo que cada uno tiene que pensar y lo que tiene que ver. Ahora, lo que yo siento y por qué hago esto y quién me guía, eso me lo dejo para mí. Luis María Pardo, Robert Martínez, muchas gracias por estar hoy en Alex Comunica. Muchas gracias, muchísimas gracias. Recordad que tenéis una página web donde está todo, está ese contrato, todo lo que ha hecho Justitia Europa estos últimos años. ¿Me dejas decir una última cosa? Pues, por supuesto. Estamos en Barcelona. Adelante. Este 29 de mayo, cierto, a las 7 de la tarde,
hablando de esto, de terapias naturales, porque va a estar el presidente Roberto San Antonio de Cofenat y va a estar Luis Jiménez, el director de la Escuela Andalusí, y estaré yo también en el Hotel Catalonia Las Ramblas a las 7 de la tarde el jueves 29 de mayo de este mes de mayo, el jueves 29 de mayo. Y que os esperamos, haya foro libre y esperamos que venga toda la gente que nos quiera conocer. Muchas gracias. Gracias, Luis María, gracias también, Robert y Iris. Tú no te vayas muy lejos,